por lo Ay, qué menos para bueno. poder respetar que hayáis estado en tiempo. Yo me imagino que la gente ya se irá incorporando poco a poco. Sí. Buenas tardes y gracias también por esta segunda sesión que, como decíamos la semana pasada, la iniciamos un martes 13, ¿eh? Así que esperemos que por lo menos vaya todo bien y que el día vaya acabando eh, pues como corresponde. Eh, si recordáis, la semana pasada que empezábamos, hicimos una sesión de presentación larga, una primera dinámica de reflexión conjunta. Hoy un poco la idea que yo tengo para compartir con vosotros es acabar, bueno, iniciar esta segunda sesión finalizando la presentación de la sesión uno, que quedó pendiente algunos temas que me gustaría recuperar para que queden constancia, porque son, digamos que orientaciones generales y marcos de reflexión quizás un poco amplios, pero que nos van a ayudar mucho a sentar luego y a ir aterrizando poco a poco en nuestro trabajo concreto. Y después de esa presentación, pues la sesión de hoy tiene una dinámica muy participativa, orientada sobre todo a elaborar hoy un primer mapa de virtudes. Vamos a intentar un primer mapa de virtudes identificadas en torno a lo que vosotros consideréis que son algunos valores o algunas virtudes que en el marco y en el contexto de vuestra asignatura podéis trabajar. Y antes de empezar ya a concretar cuáles son esos valores o esas virtudes que consideráis que pueden estar presentes en vuestros procesos formativos, pues me gustaría hacer una reflexión un poco más amplia, intentando dibujar entre todos un mapa de valores, un mapa de virtudes están orientados sobre todo para la práctica de la ciudadanía y que bueno, están asentados en una diferenciación muy clara sobre dos conceptos que iremos viendo poco a poco. Este ejercicio y todos los que vamos a ir haciendo a partir de ahora están pensados sobre todo para que vayáis elaborando el trabajo final, que es el que vais a tener que presentar el 27 de mayo, que tenemos una sesión presencial allí en la Avenida Brasil, ¿no? En el edificio Gimper, ¿puede ser? Sí, Eso es. Gimper. Y para entonces yo quisiera que presentaseis ese trabajo que, como sabéis, bueno, parte de una pregunta muy genérica, tenéis las indicaciones también señaladas ahí, cómo contribuye el aprendizaje servicio a la formación ciudadana a los estudiantes. Tenemos que responder a esa pregunta, pero lo tenemos que hacer a través de una reflexión desde cómo aplicar lo que vamos a ir viendo respecto a los valores, a las virtudes, a la formación ciudadana en el proyecto de una asignatura, en el contexto de una asignatura concreta vuestra. La semana pasada os dije que pensaseis, que fueseis pensando cuál es la asignatura que os gustaría trabajar. Seguramente la semana que viene hagamos grupos y podamos ir viendo, bueno, pues si el trabajo es individual o en función de las temáticas podemos hacer trabajos grupales. Yo creo que es mejor hacer un trabajo grupal en torno a una asignatura. Y para ello, pues quizás lo que hagamos sea grupos de trabajo con áreas temáticas afines. Por ejemplo, la gente que es de química y matemáticas, más de ciencia, más asignaturas de corte teórico, todas las personas que trabajáis en el ámbito educativo. Yo tengo aquí los perfiles y seguramente ya para hoy mismo vayamos definiendo al final de la sesión de hoy quiénes conforman esos grupos. Entonces, la idea es que penséis en esta asignatura, que contestéis los valores a trabajar en esta asignatura, cuáles son los objetivos, pero a mí me interesa sobre todo qué valores específicos queréis trabajar a través de la dinámica de aprendizaje-servicio en esa asignatura concretamente. Quiero que penséis eso. Mi asignatura no trata tanto del diseño de la aplicación de esta estrategia de enseñanza y aprendizaje, de aprendizaje y servicio en una asignatura, sino que esto que lo vais a hacer está sustentado previamente en haber identificado qué valores queréis trabajar con esos estudiantes y de qué manera los vais a trabajar. La metodología de aprendizaje-servicio, todo lo que tiene que ver con el vínculo, la prestación de un servicio a la comunidad, tiene detrás, ¿no?, una serie de valores que no son lo mismo,
son iguales, ¿no? Habrá estrategia de mover la participación de los ciudadanos o de los estudiantes, hay otras que están pensadas en trabajar otro tipo de virtudes distintas. Y para mí es muy importante, es una de las cosas sobre las que vamos a sentar la evaluación de este módulo, tiene que ver con la manera en la que identificáis esos valores, los definís y los integráis dentro del contexto de una asignatura, ¿no? Entonces, el trabajo el que vais a tener que presentar el día 27, la semana que viene también voy a adelantar un poco todo esto, se espera que por grupos presentéis un PowerPoint, que señaléis cuál es la asignatura elegida, que hagáis una reflexión general sobre por qué la habéis elegido y de qué manera esa asignatura es significativa para trabajar temas de formación ciudadana, explicar un poco el contexto de la asignatura, qué valores vais a trabajar, con qué objetivos, cómo se integran esos valores dentro de las distintas estrategias metodológicas a utilizar y los resultados esperados. ¿Por qué? Porque ahí tenéis como una especie de material que os sirve de base para que cuando efectivamente tengáis que implementar ya la estrategia de enseñanza-aprendizaje relacionada con el aprendizaje-servicio, eso es una base que ya tenéis. O sea, y toda la intencionalidad educativa está sentada en lo que vamos a trabajar en este módulo. Entonces, nosotros esperamos que el día 27 presentéis un trabajo que conteste a estas cosas que voy señalando. ¿De acuerdo? Entonces, ya las presenté la semana pasada. Voy a presentar, no sé si me has dado... sí, compartir, eso es. Voy a compartir... eh, me tienes que autorizar, Gladys, para poder compartir. Ahora, eso es. Si me permitís, voy a compartir esta pantalla. ¿La veis bien? ¿Eh? La voy a poner en modo presentación. Corresponde a las diapositivas finales de la sesión 1, que si recordáis, la semana pasada nos quedamos aquí y os dije, no os preocupéis porque el próximo martes voy a empezar con ellas. Es lo que de manera inmediata voy a hacer. Ahí presentábamos, íbamos hablando la semana pasada sobre la importancia de reconocer la dificultad que hay a la hora de plantear una propuesta de aprendizaje relacionada con estos temas tales como la responsabilidad social, el aprendizaje-servicio, la formación ciudadana. Son elementos difíciles de articular en la práctica. Normalmente en las universidades lo que se suele hacer es incorporarlos a través de asignaturas que tienen que ver con la reflexión sobre la ética, sobre la moral, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces aparecen recogidas a través de estrategias de aprendizaje y servicio. Y yo parto de una idea que para los estudiantes esa formación ciudadana solamente es significativo cuando les dice algo concreto sobre su propio proceso de aprendizaje. Tiene que ser algo significativo para los estudiantes. Tiene que ser algo que les diga y que les abra un poco los ojos sobre lo que supone, por ejemplo, pensar en un contexto muy determinado la experiencia y la práctica de lo que es la empatía, la compasión, la responsabilidad, la participación para los estudiantes. Entonces, creo que una de las fallas del sistema cuando hablamos de formación ciudadana, una de las fallas que existen tiene que ver precisamente con lo poco significativo que hacemos esa formación a nuestros estudiantes. Entonces, yo siempre me gusta empezar este módulo señalando algunas claves para la educación ciudadana, para la educación de la responsabilidad o para fortalecer las estrategias relacionadas con el aprendizaje y servicio. Esto creo, entonces, sin ninguna pretensión, porque esto es algo que estamos construyendo entre todos, a mí me gustaría compartir algunas ideas, ¿no? Entonces, algunos horizontes para la educación ciudadana a través del aprendizaje-servicio, vamos a llamarlo así. Fijaros, os voy a proponer un ejercicio. Si vosotros ahora tuvieseis que identificar
¿en qué momento comienza esa conciencia vuestra de que algo de lo que estáis aprendiendo es significativo, os interesa, os despierta determinado tipo de interés, os motiva? ¿Podríais nombrar alguna experiencia que recuerde eso? Desde la infancia o hasta incluso nuestra experiencia universitaria, como estudiantes universitarios. Pensar en algún momento en qué momento se hace un clic en vosotros, en vuestro cerebro, que activa de una manera muy específica un proceso que lo consideráis que es significativo. Hay, a lo largo de vuestra vida, muy pocas veces hemos hecho conscientes estos procesos, pero a lo largo de la vida, por ejemplo, tenemos muchos momentos en los que podemos, o sea, que marcan por su significatividad el momento en el que nosotros empezamos a prestar atención específica, una observación específica sobre esa cuestión, ¿no? Que nos ha hecho un clic mental. Entonces, es importante, o sea, me gustaría, no sé si alguien quiere compartir esa experiencia. Yo, por ejemplo, para mí una que fue muy significativa fue siendo muy niña cuando aprendí a leer, ¿no? Por ejemplo, para mí ese fue un acto de, de comprensión no solamente de un texto, sino de una comprensión mucho más amplia, casi como la comprensión de un mundo, ¿no? O sea, que se abría un mundo, ¿no? Un mundo de significados, un mundo muy amplio, un mundo a descubrir, ¿no? A través de la lectura. Y, por ejemplo, para mí ese fue un momento muy significativo, o, por ejemplo, también lo ha sido pues toda la formación filosófica que he ido teniendo y con la que, o sea, me despierta un interés que hace que yo preste determinado tipo de atención a todo ello. Y para mí eso se ha convertido en un proceso muy significativo. El aprendizaje tiene que ser significativo. Y fijaros, la manera en la que proyectamos todo lo que tiene que ver con la formación ética, la formación ciudadana, la formación, llamarle tal, siempre queda diluido en marcos teóricos que no dicen absolutamente nada a los estudiantes, a una gran mayoría de ellos. Entonces tenemos que partir un poco de esa idea. No sé, abriendo el hilo que os proponía, si alguien quiere compartir alguna experiencia, simplemente porque no queden únicamente cifradas las que yo he compartido, sino pues alguna otra que vosotros podéis considerar que sea muy interesante. Yo en algunas clases que he dado también en el marco de la formación fundamental en la universidad, en vuestra universidad, yo recuerdo que, por ejemplo, un estudiante señalaba que uno de los momentos que él encuentra más significativo, que le abre un mundo también, ¿no? Muy específico, es a través de los cuentos que le leían cuando era muy chiquito, que se los leía su mamá, se los leía sus abuelos. Entonces, esos cuentos en el que él todavía no sabía leer, pero entonces, bueno, mucha de la configuración que nosotros tenemos luego en la relación con lo aprendido y la manera en la que lo integramos y en la manera en la que conduce, ¿no? Nuestro camino formativo tiene que ver con esa significatividad. Entonces, respecto al tema, por ejemplo, de la formación ciudadana a través del aprendizaje-servicio, un elemento clave a trabajar con los estudiantes tiene que ver con el tema de la atención ética. Entonces, lo que caracteriza a una persona está íntimamente relacionado, pero cuando digo cuando lo que le caracteriza a una persona, estoy refiriéndome lo que le caracteriza a lo que esa persona es, a lo que esa persona puede llegar a ser, ¿no? Está íntimamente ligada con aquello que aprendió a pensar y cómo lo aprendió a pensar o cómo lo aprendió a percibir. De ahí la importancia, fijaros, el aprendizaje y servicio es una ventana de oportunidad para trabajar todo aquello que tiene que ver con la significatividad del modo en el que los estudiantes aprenden a relacionarse a través de esa estrategia de aprendizaje y servicio. Por ejemplo, para mí una dinámica, voy a dar muchas claves, bueno, creo que voy a dar muchas o algunas, no sé si muchas, pero sí que me gustaría que las tuvieseis en cuenta. Para mí, por ejemplo, una herramienta que acompaña mucho
a estas dinámicas de aprendizaje y servicio es invitar a los estudiantes que están participando de esa experiencia que lleven un diario, que escriban un diario, que escriban una bitácora de lo que supone esa experiencia de aprendizaje-servicio para ellos. Lo podéis hacer a través de un diario que tiene unas pautas muy concretas, que permita recoger cómo ha sido la experiencia, pero que también les permita describir, ¿no?, lo que ellos han aprendido de esa experiencia, cómo se han sentido en esa experiencia, qué es lo que han percibido, qué es lo que les ha llamado la atención, que escriban sobre la propia experiencia. Porque esa manera de escribir, o sea, ese ejercicio de escribir y de llevar un diario sobre esa experiencia, la sienta de una manera muy significativa. Ayuda a que cuando se está viviendo esa experiencia, prestes determinado tipo de atención tanto al contexto como a ti mismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención ética es aprender a mirar la realidad, ¿no? Entonces, ese es como un elemento clave, ¿no? Bien, las principales diferencias, o sea, cuando si vosotros evaluáis a vuestros estudiantes después de esa experiencia, va a estar relacionada con la manera en la que se hace, inicialmente con la manera en la que, y además de manera muy significativa, de que se acercan a esa realidad, de que viven esa experiencia, de que atienden a esa experiencia. ¿Eh? Y no siempre ponemos el énfasis en esta cuestión. Entonces, claro, pensamos que el aprendizaje y servicio es como una especie de estrategia que está muy protocolarizada y que a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es aplicar un protocolo e implementarla. Pero no, hay muchas dinámicas y aquellas que, por ejemplo, nos permiten vincularlas con todas las cuestiones relacionadas con los valores, con los sentires, con los vínculos, con la experiencia y demás, tiene que ver con cosas muy específicas que deberíamos de hacer para que esa experiencia sea significativa para los estudiantes, ¿no? Entonces, adquirir la capacidad de pensar y de sentir, o adquirir, por ejemplo, la capacidad de esperar, o la capacidad, por ejemplo, de percibir, ¿no?, cómo todas estas cosas aparecen en un determinado contexto, ¿no? Yo siempre digo que una de las competencias básicas tiene que ver con el sentir, con el pensar, ¿no?, y también con trabajar la paciencia, ¿no? Darle el tiempo que necesita a cada proceso, etcétera, etcétera. Entonces, estas son capacidades que tienen una clara dimensión intersubjetiva. No se aprende a sentir, no se aprende a pensar, si no es en un contexto intersubjetivo, de encuentro con los demás, ¿no? Y en un encuentro social. Por eso, precisamente, el aprendizaje-servicio es tan significativo para trabajar este tipo de competencias como la formación ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se aprenden identificándolas y reconociéndolas en la conducta, en los enunciados de los demás, en nuestra capacidad de análisis de esa realidad. El ver, por ejemplo, alguien puede decir, por ejemplo, un valor muy interesante para trabajar es el tema de la resiliencia. Bueno, pues está muy bien. Pero si no somos capaces de mostrar a nuestros estudiantes o despertar en nuestros estudiantes esa capacidad de sentir y pensar sobre la resiliencia, cómo opera en contextos intersubjetivos cuando se está, por ejemplo, en un centro o cuando se está con colectivos. Bueno, cómo no es solamente hacerles una entrevista en profundidad, sino ver cuáles son esas dinámicas que los vinculan y que les hacen un grupo resiliente. Bueno, pues eso, por ejemplo, el aprendizaje-servicio es una estrategia que sirve para eso, pero tiene que tener esa intencionalidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con el aprendizaje-servicio, no convertirlo únicamente en una experiencia de servicio a la comunidad para los estudiantes, sino trabajar algo más con ella, porque yo creo que se trata fundamentalmente de eso. Otro tema, por ejemplo, que también considero que es importante, tiene que ver con la capacidad de imaginar, ¿no? Imaginar escenarios posibles. Vivimos en un mundo en el que los horizontes de lo que es posible transformar, por ejemplo, en nuestras sociedades, están completamente desdibujados. Hemos perdido la capacidad de imaginar que
¿de qué manera otro mundo es posible? Este mundo es posible, ¿no? Entonces, claro, no solamente está vinculado con la capacidad de indignarse y decir esto es injusto, ¿no? Sino que se trata también de primero tener ciertos elementos de sensibilidad ética, o sea, de ser capaces de reconocer la injusticia, de ser capaces de conocer el dolor de los demás. No otra cosa es la compasión, es del reconocimiento del dolor ajeno y sabiendo que ese dolor ajeno es injusto, o del sufrimiento, que es un sufrimiento injusto. Eso es la compasión, tener esa capacidad y eso, esa sensibilidad se tiene que trabajar de alguna manera. No se puede trabajar, lo decíais muy bien en la primera sesión, pues desde un enfoque paternalista, desde un enfoque que está únicamente decir, bueno, 2 horas de clase y luego cada uno a su casa. O sea, que tiene que ser algo que realmente permee en los estudiantes, ¿no? Y eso solamente aparece en circunstancias concretas y en contextos significativos. Eso no se aprende en un aula, no se aprende leyendo a los filósofos de la antigüedad, no se aprende leyendo textos, sino que se aprende a través de la experiencia, a través de estrategias experienciales, a través de la observación de lo que ocurre en ese contexto. Entonces, este sentido ético que está directamente relacionado con el aprendizaje-servicio solamente tiene sentido cuando dice algo concreto a nuestros estudiantes. Entonces, una de las responsabilidades que vais a tener a la hora de implementar esta estrategia de aprendizaje-servicio en una asignatura tiene que ver con ser capaces de ver eh, o sea, qué lógica, desde qué lógica de, de intervención la estáis haciendo, ¿no? ¿Con qué finalidad? O sea, ¿qué valores específicos se quieren trabajar? Y plantear dentro de los criterios de evaluación pues elementos que nos permitan recoger todo esto. El tema de la imaginación ética, o sea, el ser capaces de imaginar, ¿no? Soluciones a problemas, etcétera. O sea, ese servicio tiene que ser, cuando decimos que tiene que ser dar, ¿no? Devolver algo a la sociedad, tiene que estar impregnado de cierta imaginación para que realmente lo pueda ser. Y también el tema de la creatividad, ¿no? Que la creatividad es la educación acerca de lo común, ¿no? La capacidad de recrear la realidad, o sea, de mostrar, de que los estudiantes sean capaces de reconocer la responsabilidad que todos tenemos en ese espacio público, ¿no? En ese espacio como ciudadanos. Porque fijaros, una experiencia de aprendizaje-servicio para los estudiantes puede ser muy significativa desde el punto de vista educativo, pero si eso no les lleva a pensar, por ejemplo, qué tipo de ciudadanos quieren ser ellos, no como estudiantes, sino qué tipo de ciudadanos, de qué manera pueden entender qué contribución pueden dar a la sociedad a través de la práctica profesional, por ejemplo, o de qué manera pueden hacer un determinado discernimiento sobre su implicación en la esfera de lo público, en la esfera y la construcción de lo común, que eso no tiene que ser el conjunto de la sociedad, que normalmente a los estudiantes les dice poco, ¿no? Sino, por ejemplo, en contextos muy concretos, muy comunitarios, como puede ser ese espacio, ¿no? De aprendizaje en el que ellos están. Entonces, para mí es importante que podáis entender algunas cuestiones, ¿no? Claves, ¿no? Claves muy concretas, bueno, las competencias a trabajar, que son las que aparecen en el lado derecho de esta tabla sencilla, ¿no? Pues trabajar la educación del asombro, ¿no? Entonces, la atención ética es en la educación del asombro, que los estudiantes sean capaces de asombrarse y eso solamente es posible a través de espacios significativos de aprendizaje. No se trata solo de conmoverles, sino también de que sean capaces de despertar algo en ellos, esa realidad, que ellos sean capaces de ver cómo pueden intervenir en ella, de qué manera pueden hacer, cómo pueden ese tema, y eso solamente se hace en espacios significativos de aprendizaje. El aprendizaje-servicio debería de generar o estar vinculado al desarrollo de una experiencia que sea de una experiencia de aprendizaje significativo, que se da en un determinado espacio, concreto, social. Pero esa es un poco lo que se debería de trabajar, ¿no?
Luego también el tema de la sensibilidad ética, ¿no? La educación también de la indignación, bueno, en un sentido positivo, ¿eh? No estar indignados, enfadados, sino la capacidad de reconocer, eh, bueno, que vivimos en contextos que son tremendamente desiguales, que son tremendamente injustos, que son injustamente desiguales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el aprendizaje-servicio es algo muy, muy importante para trabajar algunas dimensiones ahora, ¿no? Que tenemos desde que nos despedimos la semana pasada, tenemos un nuevo Papa, que ya ha marcado también una hoja de ruta, ¿no? Pero ahí hay algo muy interesante que viene también de la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con el privilegio epistemológico de los pobres, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy interesante, ¿no? Poder trabajar también en poner, ¿no? En el centro de la experiencia de aprendizaje-servicio a los más vulnerables, ¿no? Entonces estamos en contextos muchas veces de frontera. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué significa? ¿Qué conocimiento? No es solamente que conozcan que el mundo es injustamente desigual, ¿no? Sino que sean capaces de pensar que su práctica como ciudadanos, como personas, etcétera, debería, ¿no? De contribuir a generar condiciones de, bueno, pues de implicación y poniendo siempre en el centro, ¿no? A los más vulnerables. Eso, por ejemplo, en un marco educativo supone mucho pensar qué tipo de profesional quiero ser, qué tipo de ciudadano quiero ser, etcétera, etcétera, ¿no? De qué manera me voy a implicar, cómo lo voy a hacer, etcétera. Marca, digamos, que un horizonte no solamente profesional, sino de vida también, ¿no? Personal, de proyecto de vida. Y luego está el tema de la imaginación ética que tiene que ver con la capacidad de argumentación, de deliberación, etcétera. Bueno, esto se puede trabajar, ¿no? De muchas maneras. Se puede trabajar a través de procesos participativos. Yo creo que el aprendizaje-servicio es uno de ellos, ¿no? Se trabaja también a través de la deliberación. O sea, nuestros estudiantes muy pocas veces les ponemos en situaciones de deliberar, o sea, de analizar la realidad, entenderla y deliberar sobre ella, identificando cuáles son, por qué esos elementos son injustos o son desiguales, cuál es el origen de esa desigualdad. Procesos deliberativos que piensen conjuntamente, ¿no? Y también un pensamiento crítico que permita, bueno, dar y darse razones, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico tenemos que pensar qué significa eso o qué queremos que signifique en el marco de nuestra propia experiencia. Bueno, ahí hay muchas, muchas ideas. Yo de esta tabla creo que puede resultar especialmente significativo para vosotros pues el tema de los procesos, ¿no? De participativos, trabajar dinámicas de participación, que estas son estrategias de enseñanza, técnicas. ¿Qué podéis hacer? Pues dinámicas de participación, procesos de, o sea, estrategias o ejercicios de deliberación, a través de un debate, después o de una deliberación o planteando alguna pregunta. O temas de pensamiento crítico también, ¿no? Pues que hagan si están en determinado tipo de ámbito de intervención, pues que analicen, ¿no? Algunas de cuáles son las fallas, ¿no? Que hacen, bueno, pues que se generen situaciones de desigualdad, que son las que ellos están conociendo en ese momento, ¿no? Vosotros tenéis mucho conocimiento de eso y seguramente podéis trasladar mucha de esta sensibilidad de la que yo estoy hablando a través de esa enseñanza, ese aprendizaje-servicio, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de incluirlos, de implementarlos adecuadamente. Y eso es un poco lo que me gustaría que pudiésemos ver cómo lo pensáis, sin ningún, no os vamos a pedir que hagáis el diseño de una asignatura, pero sí que podáis decir, que presentéis el contexto de la asignatura y que trabajéis a partir de estas ideas generales, vayáis aterrizando poco a poco en tema de valores, en tema de cómo se integrarían, con dinámicas específicas, cómo lo plantearíais hacer y qué resultados, ¿no? Esperados y cómo vais a evaluar esos resultados. Bueno, aunque sea de una manera muy sencilla, aunque sea simplemente una idea clave que vais a incorporar finalmente en el marco de otro tipo de estrategias o dinámicas complementarias, pero que al menos pueda aparecer esta también. Esta es un poco la idea a trabajar. Entonces, a partir de aquí, pues me vais a permitir que cierre esta, bueno,
quería compartir no, quería compartir ¿Ves? ¿Estáis viendo la ruta de aprendizaje? No, Vale, esperar. Entonces voy un momento. tienes que dejar esa presentación que tienes, pareciera. Esta la tengo que cerrar. Sí, porque la ruta parece que está en otro documento. Vale, ahora ya no la veis, ¿no? Entonces tengo que volver. Me vais a permitir que lo haga despacio porque es que hacer tantas cosas a la vez, ya cuando ya... Entonces, vamos a ver, me vais a permitir que comparta la ruta de aprendizaje. Que esto es, a partir de estas ideas, yo lo que estaba planteando es decir, bueno, no sé si a lo largo de esta semana habéis podido pensar algo, habéis trabajado alguna idea, habéis pensado algo sobre la asignatura, ¿cómo lo habéis? O simplemente me habéis olvidado desde la semana pasada, desde el día 5 hasta hoy, y entonces dices, hoy, que espera, que teníamos con Cristina. No pasa nada, porque enseguida retomamos. Pero sí que me gustaría daros la oportunidad de que si alguna persona que estéis aquí ha trabajado algo, pues bueno, que lo pueda compartir, si ha pensado la asignatura o si habéis hecho algo concreto. No importa si no ha hecho nada porque somos colegas y no se trataba no había obligatoriedad. Bueno, no importa, pero fijaros, eh, sí que no importa, vamos a trabajar directamente y vamos a empezar a trabajar. Me vais a permitir que haga otra cosa. Vamos Esto ahora lo tengo que cerrar, ¿no? Un aviso mientras tanto, Cristina, ya está listo Sí, para el acceso a la grabación de la semana pasada, por si acaso. Ya Pamela lo arregló. vale. Gracias, Gladys. Ahora no estáis viendo nada, ¿verdad? Sí, estamos viendo la ruta. Vale, un momento, porque voy a dejar de compartir entonces. Es que yo trabajo con otra plataforma. Entonces, vamos a ver cómo dejo de compartir. Dejar de compartir, aquí aparece. Vale, ya está. Es que somos animales de costumbres y como nos acostumbremos a una plataforma ya nos resulta más Es difícil verdad. trabajar con la otra. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo lo que os planteo es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer este ejercicio, al que le vamos a dedicar bastante tiempo. Entonces, un poco la idea, os aparece, podéis encontrarla en la dinámica grupal. Aquí veis virtudes para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Veis? Bueno, si ahora que ya sé más o menos cómo lo tengo que hacer, vamos a ver si lo vuelvo a hacer, lo voy a volver a compartir. Porque aquí, disculparme, os voy a hacer una pregunta. ¿Aquí puedo compartir toda mi pantalla Sí, para que según yo me vaya moviendo, no hace desde el falta? aula quieres moverte. Esta es la misma que antes. ¿Quieres que Bueno, te ayude? eh, ¿Quieres me meto al espera. aula? No, ya está, ya está. Ahora estáis viendo este documento de guión del trabajo grupal Virtudes para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Lo estáis viendo? Sí, agrándalo un Vale, poquito más, parece, ¿o no? sí, eso es como se agranda aquí. En Aquí. tu Vale. computadora. Bien, vamos a hacer, bueno, no sé si queréis, vamos a comentar muy brevemente cómo suenan estas cosas de las que yo he ido hablando, sobre el tema de la atención ética, la imaginación, la creatividad, la necesidad de pararnos, ¿no?, a pensar cuáles son los valores, las virtudes que queremos trabajar en nuestra asignatura. ¿Cómo suena? ¿Os suena muy abstracto? ¿Os suena factible?
os resulta útil para pensar alguna, porque son ideas que luego se concretan en acciones muy prácticas, desde el punto de vista metodológico en el aula. Entonces, el tema, por ejemplo, del diario, el tema de plantear una dinámica participativa, ¿no? Para trabajar ese tipo de cuestiones, el tema de la deliberación para ver, bueno, de qué manera lo han recibido, etcétera, etcétera. Son cosas, se concretan en cosas muy específicas para poder trabajar con los estudiantes en el aula. Pero sí que me gustaría que, bueno, si queréis podáis comentar hasta ahora cómo suena esta música. A mí me parece factible llevarlo a cabo. Sí, o sea que luego habría que sistematizarlo, ¿no? Pero en para la sistematización estamos absolutamente entrenadas y entrenados todos, porque nos mandan un modelo de plantilla para hacer un sílabus o un programa y ahí es donde realmente tendríamos que concretar este tipo de cosas. Entonces, ¿habéis identificado más o menos con qué asignatura os gustaría trabajar? Bueno, tomo la palabra con el profesor Giovanni que se acaba de retirar. Como somos ambos de ingeniería civil, nos pusimos a reflexionar un poquito desde la semana pasada y llegamos a un consenso de que la asignatura que nos gustaría desarrollar es una con la cual ambos nos relacionamos bastante y que se llama ingeniería sísmica, sobre todo por el contexto chileno que está tan regido, digamos, por la amenaza sísmica que está presente en el quehacer prácticamente diario y que llega a Bueno, afectar a gran parte de la población. bueno, pues vosotros sois el grupo número uno. O sea, Vale, ya sois un grupo, ¿eh? No tienen que ser grupos numerosos, pero sois el grupo número uno. vale. ¿Alguna otra persona, grupo? No importa, porque luego ya vamos a ir haciendo. Yo para eso soy bastante expeditiva y entonces enseguida, ¿eh? ¿Alguien más ha pensado en algo de alguna asignatura, algo que podría, ¿no?, hacer confluir a otras personas en esa iniciativa? Yo quisiera comentar algo. Mira, no tenemos grupo establecido todavía, o sea, que estamos con María de Los Ángeles, pues somos de química, pero estábamos hablando de un tema que puede ser como extrapolable independiente del ramo, que como con esto que mencionaste ahora de la ética, de la responsabilidad, podría ser el tema de, comillas, copiar en una prueba, que eso creo que puede ser como muy podríamos desmenuzar y ver harto de los factores que mencionaste ahora de cómo educar la sensibilidad, la responsabilidad y creo que como que podría ser harto sentido por ahí y podría ser extrapolable a cualquier área. Ahora, no sé si el objetivo es que nos vamos específicamente a un área como la Sí, química. bueno, se trata que sí, bueno, esta idea, por ejemplo, está directamente vinculada a temas de... O sea, lo vamos a dar porque todas las ideas, digamos que son bien recibidas. O sea, se esperaba, porque tenemos que ir aterrizando poco a poco en temas de aprendizaje-servicio, ¿no? Pero sí que es cierto que si estamos trabajando desde la idea de lo que es la formación ciudadana, hay algunos elementos previos que en ese marco de relación grupal, de trabajo grupal, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, todas las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la integridad, pueden resultar de interés, ¿no? Entonces, vosotros si decís, bueno, eh, podéis ampliarlo, ¿no? No tanto copiar en una prueba, que es algo como muy limitado y que nos va a permitir una reflexión muy amplia, pero sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elementos actitudinales que se requieren de los estudiantes para trabajar en una experiencia de aprendizaje-servicio. Entonces, yo, por ejemplo, creo que esa, no sé cómo suena María Fernanda, pero eso es decir, trabajar aspectos actitudinales de los estudiantes que se requieren para trabajar en una experiencia de aprendizaje-servicio. Entonces, ¿qué se espera de un estudiante? No se espera compromiso, fijar, son todo valores. Y ahí lo ¿Eh? podríamos agregar, o sea, quizás enlazar con la química, por ejemplo, no sé, la química ambiental, me decía María de Los Ángeles, Por ejemplo, bueno, eso por es. ahí. Mm. Eso es, por ejemplo, porque lo de copiar en una prueba se va a quedar en una cosa tan pequeñita que no, o sea, podéis dar mucho más en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, esa idea de las actitudes,
aplicada, por ejemplo, a lo que supone la química ambiental. Perfecto. ¿Mm? Y Tina, entonces, eso lo trabajaríais, María Fernanda, y lo has estado tú trabajando con otra colega química. Con María de los Ángeles y había, o sea, por sugerencia tuya habías dicho con matemáticas o que era como que nos agrupáramos como Sí, ahí ciencia. estaba un compañero que creo Samuel. recordar que era Samuel. ¿Mm? Sí, lo que pasa Hola, es que no aquí nos estoy. pusimos de acuerdo antes, por eso. Sí. Bueno, no importa. Pero, por ejemplo, pues ya tenemos el grupo 2, que están María Fernanda, María Ángeles y Samuel. aló. ¿Puedo decir algo, Cristina? Sí, por supuesto. Sí, lo que No me pasa, lo que preguntes dice la María Fernández, en todos los sílabos al final habla de integridad ética, por si acaso. ¿Cómo? cuál. Que en todos los programas de asignatura, el nuevo formato, al final dice integridad ética y se refiere a lo que tú planteas, que es mucho más allá de que Sí, no copiar la prueba. pero ya Sí, lo habíamos reconducido un poco que tiene que ver con perfecto. actitudes, Sí, ¿no? sí, sí. Con actitudes que pueden ir más allá de la integridad ética. Estamos hablando de actitudes para, para el aprendizaje-servicio, que se esperan de los estudiantes. ¿Qué implicación se espera de los estudiantes? Mira, pero igual te puedo hacer un último comentario. Es que lo que pasa es que desde la química nosotros siempre estamos preocupados de que no se copien en una prueba, en el sentido de que cuando van a la industria pueden generar un accidente, por ejemplo. Entonces, como que lo llevamos por ese lado de la gravedad que tiene y podríamos aprovechar como de hablar sobre la ética, que es alguna de Sí, las bueno, más que copiar en una prueba, claro, yo estaba pensando, o sea, por ejemplo, bueno, que tiene que ver más que nada con la responsabilidad, ir un poco por ahí, o sea, me parece bien, ¿no? O sea, estás diciendo que no repliquen, ¿no? Procesos porque no son aplicables de igual manera en industrias diferentes, ¿no? Si yo te estoy entendiendo. Ah, quizás no me está. Mira, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación, no sé si me estás entendiendo esa parte, que ellos toman pruebas escritas y muchas veces tocamos procesos industriales, por ejemplo. Y si los chicos a veces no estudian y creen que igual pueden pasar los ramos y no consideran la importancia que tiene desde el punto de vista del profesional que van a hacer, entonces miran la prueba del compañero y las respuestas, le toman las respuestas del compañero en su propia prueba. Pero María Fernanda, no tiene nada que ver con el aprendizaje-servicio. Tenemos que centrarnos en una experiencia de aprendizaje-servicio. Eso es lo más importante. Entonces, eh, aunque eso sea muy importante en vuestro ámbito de química ambiental, nos vamos, o sea, nos salimos, nos vamos a otro lugar, que es sobre ética. No, no, esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con decir, estamos hablando de aprendizaje-servicio. Entonces, estamos hablando de qué valores se van a trabajar en una experiencia de aprendizaje-servicio. Imagínate que vosotros en química ambiental diseñáis una asignatura en la que aplicáis la estrategia de enseñanza-aprendizaje sobre aprendizaje-servicio, planificáis algo muy concreto y pensáis cuáles son las actitudes que consideráis que un estudiante de química debe de tener para afrontar esa experiencia. Eso es distinto. O sea, es decir, que eso lo podría hacer cualquier otro grupo. Aquí la temática nos da igual, ¿eh? Pero es decir, ¿qué se espera de un estudiante? Claro, hay cosas que son muy obvias, pero son tan obvias que las vaciamos de contenido. Por ejemplo, podemos esperar que los estudiantes sean comprometidos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se va a trabajar el compromiso? ¿Cómo se va a evaluar? Yo os estoy pidiendo eso. Eso concretamente. O dices, bueno, se espera que los estudiantes sean responsables. ¿Qué significa eso? Lo que yo no quiero es que os quedéis en la palabra, sino que la palabra dé lugar a un acto, a una acción concreta, a algo que quede reflejado en un proceso de diseño metodológico donde el aprendizaje-servicio está en el centro. Y esto es importante que lo entendáis. Entonces, decir, claro, no puedes decir, bueno, a mí me importa que trabajar la empatía. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo queda reflejado en lo que tú quieres hacer con esos estudiantes esa preocupación tuya? Porque normalmente nos quedamos en la capa cerca del cielo. O sea, decimos, es muy importante el compromiso, es muy importante la responsabilidad, es muy importante la empatía, es muy importante la compasión, es muy importante no sé qué, y no decimos nada más.
Y entonces dices, bueno, los valores están ahí, pero ¿cómo los aterrizamos concretamente y cómo aparecen en lo que tú quieres hacer con esos estudiantes? Yo lo que quiero que hagáis es eso. Y el día 27 me voy a personar en Valparaíso para ver cómo lo habéis hecho. ¿Mm? Cristina, Entonces, bueno, ¿me entiendes, María Fernanda? Sí. Y os suena bien, o sea, es un reto, ya sé que no es fácil, pero bueno, ahora vamos a ir trabajando un poquito y yo espero que la dinámica que está pensada para hoy os pueda ayudar un poco más. ¿aló? ¿Alguien más ha trabajado así alguna? Tenemos el grupo uno, Juan Carlos ¿Se y escucha? Giovanni, y tenemos otro grupo, María Fernanda, María Ángeles y Samuel. Bueno, podemos ir poco a poco haciendo los grupos, ¿eh? Yo también ya hablaré con Gladys para ver cómo es posible hacerlos. Ahora me gustaría, veis que tengo compartido, vamos a empezar enseguida a trabajar y le vamos a dar bastante tiempo. ¿Eh? Cuando digo bastante tiempo, es os vamos a dar Aló. un tiempo considerable, tanto para hacer el ejercicio como para luego presentarlo. Y ya vais seguramente identificando que a mí no me gusta quedarme, no sé cómo, si vosotros, no me gusta surfear por encima de una ola, quedarme de manera superficial. Entonces, este ejercicio tiene que concretarse en aspectos muy concretos, pero vamos a empezar a hacerlo. Entonces, el objetivo es que elaboréis en grupos un mapa sobre las virtudes, ¿no? Que el grupo identifica que son y consideran esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Si yo ahora mismo os digo que las escribáis en un papel, ya veréis cómo cuando trabajéis, o sea, van a ser bastante parecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre valores hablamos de manera muy rápida, muy intuitiva. ¿Qué valores son importantes para la práctica de la ciudadanía? La responsabilidad, el compromiso, la implicación, la participación, esto, lo otro, el encuentro del otro, el podemos Aló. decir cosas, pero Cristina, tenemos disculpa. que concretar. No sé si se escucha, que tenía problemas con el micrófono. ¿Me escuchas bien? No sé quién está hablando, Carlos. Aló, habla Carlos. Es que tenía problemas con el Carlos. micrófono, de hecho conecté un audífono a ver si funcionaba. Lo que Ah, pasa sí, es que sí, sí. quería consultarte. Nosotros queríamos enfocar el trabajo un poco en la presentación en un curso de primer año, Perspectiva del Desarrollo del Ingeniero, enfocado un poco en una actividad que se hace en cuarto año, donde aquí ya cambian el rol de participantes a coordinadores. Un poco la colecta de Fundación La Rosa, un proyecto que aquí se hace en la escuela, donde los estudiantes de cuarto, quinto año ayudan en la coordinación, la logística de la colecta y la idea es introducirlo en este curso de primer año, causa que ellos tengan esta noción de el servicio a la comunidad, cómo se da y bajo qué valores se toma. Entonces, Muy y bien. bajo la línea después motivarlo que ellos puedan ser coordinadores. No sé si eso aplica o no aplica. Sí, 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 perfectamente. Está muy bien pensado porque además plantea una evolución, ¿no? En el rol. Ujú. O sea, primero Claro. como participantes y luego como coordinadores. Entonces son dinámicas que hay que trabajarlas, ¿no? O sea, es participar para comprometerte, Ujú. para terminar asumiendo una responsabilidad en el proceso. Entonces puede resultar muy interesante. Claro. Carlos, muy bien Ahí la idea pensado. es trabajar junto con Valeria, Constanza y Pamela, que en verdad somos de la misma escuela. Carlos, Eh, Carlos, Carlos, Valeria, Valeria. Constanza y Pamela. Vale. No, no tengo ningún tipo de problema entre que los grupos sean de dos o de cinco, ¿eh? No vamos a discutir por eso. Está perfecto. Entonces, vosotros sois el grupo tres. Ok, muchas gracias. Me tengo que retirar unos minutos, vuelvo a las 4 por si acaso. Por eso que quería consultar antes de desconectarme. Vale, de acuerdo. Seguramente, Carlos, estaremos haciendo ya una práctica grupal. Entonces, cuando entres en el aula, ya reenvío yo a un aula. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, ahí nos vemos. Vale, gracias. No sé si alguien más quiere compartir, pero bueno, no os preocupéis, veo que está también María de los Ángeles, Leila. Bueno, ya iremos organizando en función de vuestros perfiles los grupos. Ahora me gustaría entonces, mirad, me gustaría que identificaseis eh,
¿Cuáles son las virtudes que el grupo identifica como esenciales para el ejercicio de la ciudadanía? Y yo parto de una idea que os voy a compartir. Parto de la idea de que esas virtudes, esos valores, nos preparan para dos acciones. Uno, para la receptividad y otro para la responsividad. Y son valores distintos, ¿no? Ante determinadas relaciones. Entonces, las virtudes para la receptividad, ¿no?, son aquellas que nos disponen y nos preparan para la acogida del otro en la vida pública. O sea, es decir, cuando digo la vida pública, es decir, las virtudes para la receptividad son las que nos disponen para acoger al otro. O sea, son virtudes intersubjetivas de interrelación con los demás. Entonces, ¿cómo integramos, cómo nos disponemos y nos preparamos para la acogida del otro? En una experiencia de aprendizaje y servicio que está pensada para un servicio a la comunidad, estas virtudes relacionadas con la receptividad son claves, son muy importantes. Pero también tenemos las virtudes relevantes para la responsividad. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos aquellas virtudes que se cultivan, ¿no?, para propiciar una actitud que permita hacerse cargo o responder. También en el aprendizaje y servicio es fundamental, porque no solamente acoges al otro, sino que también esa vocación de servicio que tiene el aprendizaje y servicio está orientado para responder, para dar una respuesta, para hacerse cargo, para encargarse. O sea, el servicio tendría que ver en sí mismo con esas virtudes relevantes para la responsabilidad. Y es importante que distingamos, porque no son lo mismo. Cuando hablamos de virtudes o de valores, hablamos de cosas muy genéricas y sin distinguir además y todo mezclado. Entonces, estas dos ideas, la de la responsividad y la de la receptividad, nos ayudan a distinguir y identificar algunos valores. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar como una virtud para la práctica de la ciudadanía el respeto. ¿Qué es el respeto? Cuando decimos hay que respetarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo enseñamos eso a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, podríamos justificar que es importante diciendo que es una virtud de acogida, ¿no? Ya que, bueno, pues el respeto es como una actitud de receptividad, nos dispone hacia el otro entendiéndolo como un igual, o sea, respetándole en lo que es y reconociendo que es lo mismo que yo. Es esa idea, por ejemplo, de reconocer en la humanidad que compartimos todos como seres humanos, ¿no? Ese es el respeto. Y el respeto entendido como una virtud de receptividad implica eso. O sea, cómo disponemos, cómo trabajamos el respeto en ese momento de acogida. Entonces, ¿qué dinámicas, por ejemplo, se pueden trabajar para este tipo de cosas que se os ocurran? La escucha activa, dinámicas, en fin, hay muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una vía, es el tender, ¿no? Entonces, el respeto es, bueno, el que reclama que no nos tratemos como medio, que no instrumentalicemos al otro, sino que lo tomemos, bueno, en lo que es, ¿no? Entonces, remite al valor de la dignidad de la persona. Si no somos capaces de inculcar esto en la formación, no estamos enseñando valores. El aprendizaje y servicio es algo completamente neutro, sin vincularlo absolutamente a nada, baldío, diría yo, ¿no? Entonces, tenemos que generar una disposición permanente, ¿no?, para tratar. O sea, cuando tu disposición hacia el otro es la del respeto, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo en el aula con los estudiantes y en su ámbito de intervención tiene que ser la clave para el acercamiento a la comunidad. Entonces, bueno, yo lo que quiero es que los valores que identifiquéis seáis capaces de señalar si son valores relevantes para la responsividad o para la receptividad. Entonces, yo os voy a dar un listado, Entonces, algunas virtudes relevantes para la receptividad, no hace falta ni que las penséis,
ya os las facilito yo, ¿no? La humildad, la confianza, la atención, la serenidad, la paciencia, la disponibilidad, la admiración, la escucha, la ejemplaridad, la esperanza, la paciencia. Bueno, ahí están. Son virtudes que nos disponen a la acogida del otro. Y algunas virtudes relevantes para la responsabilidad son la indignación, la compasión, la prosocialidad o la dialogalidad, la generosidad, la alegría porque algo bueno acontezca, es hacerse cargo, ¿no? Entonces, la prudencia, la fortaleza, la perseverancia, la responsabilidad, la hospitalidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el ejercicio consiste en 3 puntos. Primero, quiero que identifiquéis cada grupo al menos 2 de esas virtudes de cada uno de los listados. Después, quiero que aportéis argumentos de por qué son relevantes. Y aquí espero mucho de vosotras y de vosotros. O sea, no me podéis decir que la confianza es relevante porque sin confianza las sociedades no funcionan. Eso no os lo voy a... ahora entramos en la zona dura. Eso es no decir nada. A mí ese lenguaje vacío de contenido no me sirve. Me tenéis que decir por qué es importante, qué bien protege la confianza, en fin, por qué es significativa en el aprendizaje-servicio, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que tenéis que aportar argumentos sobre cada una de esas virtudes de por qué es relevante, tenéis que identificar algunas limitaciones que la práctica de esas virtudes tienen en la vida pública, en nuestra vida cotidiana, en el día a día. O sea, la escucha, ¿es posible? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las limitaciones? Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Por qué no? Pero ya digo que no vamos a estar diciendo que yo pidiéndoos que trabajéis la profundidad de pensamiento con vuestros estudiantes, pues yo exijo lo mismo de vosotros, ¿no? Quiero respuestas que sean significativas. Y a este ejercicio le vamos a dedicar unos 45 minutos. Después nos vamos a volver a juntar todos, vamos a escucharnos, vamos a dedicarle un tiempo muy largo a la escucha de lo que cada grupo ha trabajado y después vamos a seguir con esa misma dinámica, ¿no? Vamos a volver a hacer otra vez un trabajo en grupo y tratando de integrar en la reflexión que nosotros hemos hecho algunas de las ideas que han señalado los compañeros de otros grupos. Entonces, este documento lo tenéis en el aula virtual, es en la sesión 2, hay un PDF que es el guión, por si alguien lo quiere descargar. Entonces, ahora de lo que se trata es que en grupos pues trabajéis. Lo podemos hacer así como un poco aleatoriamente o si queréis pues ya lo vamos organizando en los grupos, pero creo que por ejemplo pues Juan Carlos, a ti te falta Giovanni, ¿no? Carlos, Pamela, Valeria y Constanza pues podría ser un grupo. ¿Queréis que los hagamos así y el resto aleatorio o cómo lo hacemos? ¿O aleatorio Profesora, todos? Nicolás. yo me agregaría al grupo de María Fernanda, María de los Ángeles y Samuel. Vale, Y, Nicolás, tú al grupo 2. Vale, ya estás aquí. y creo que no está, creo que también se uniría, o sea, siguiendo lo que usted dijo que podían ser grupos de 5, Javier Silva. Vale, muy bien. Eso Y es. entonces, vale, pues voy a ir haciendo los grupos y el resto de grupos personas que os quedáis, porque todavía no tenéis grupos, pues hacemos uno y trabajáis. Entonces, me vais a permitir que lo os voy a ir asignando manualmente. Entonces, en la sala uno vamos a ver. En la sala uno vamos a ver, a María Fernanda, a María Ángeles, a Samuel y a Nicolás. Nicolás, aquí estás. Vale, ya hay un grupo, ¿no? Ahora voy a abrir la sala 2. Entonces, ahí voy a asignar vamos a ver quiénes están aquí, pues a Constanza,
Juan Carlos Bielma, no eres el grupo de Valeria, Constanza y Pamela, ¿no? Ah, no, no, perdona, ahora te he visto y no, efectivamente. A Constanza y a Valeria, que son las únicas personas que están de ese grupo, porque Pamela y Carlos no están, ¿verdad? Carlos no está, pero Pamela se va a unir Estamos trabajando en un solo computador con Connie, así que ella va a estar ahí porque tuvo un problema, pero va a estar en la misma sala. De hecho, yo me voy a cambiar a la otra oficina, para Vale. hacer vivo y en directo, que es más entretenido. Y luego tenemos un grupo en el que está Juan Carlos, que va a hacer un grupo con Giovanni, pero hoy vas a trabajar en otro para hacer este ejercicio. Y luego están Andrea, en el aula está Leila, Sofía y Tania. ¿Vosotras de qué área sois? Andrea, Hola, soy Tanya. Andrea, o ¿qué era Sofía? No me acuerdo. Sofía es de psicología. La Andrea estaba viendo una prueba con un estudiante, por eso tú se eres de salió. educación física, ¿no? Yo soy de De educación recreación. física. Sí, Andrea no sabemos. ¿Y Andrea Sofía? ingeniería en alimentos, eso, sí. algo así. Sofía, Yo psicología, Sofía, psicología, perdón. Tania, educación física. Andrea, me has dicho ingeniería. ingeniería en Alimentos. alimentos. Y, y- y- y ¿Y aquí me Leila falta. faltaba? Eso es, y Leila. Leila trabaja en la ludoteca. Bueno, pues mirar. Tania, Sofía y Leila vais a ser otro grupo. ¿Os parece? Ujú. Sí. Entonces, Leila, eh, Sofía y Tania. Y Sofía también. Vale. Y después nos quedan en el último grupo Juan Carlos y Andrea. ¿Andrea está en el aula ahora mismo? Eh, es que está, pero como está haciendo, le topa con un ramo, entonces deja la clase y termina el ramo y se vuelve a conectar. Vale, pues entonces, no. Aquí, por ejemplo, no voy a crear otro, voy a tal, entonces, eh, no, vamos a ver, no. Aquí, esperar un momento, que vaya lío. Espera, que tengo que volver a crear el grupo 3. Vale, sí. Vale, ya está, añadir sala, ya estáis. Entonces, aquí vais a estar Andrea, Tania, Sofía, Leila y Juan Carlos. Pero me parece que es importante que sepáis que Tania, Sofía y Leila sois el grupo 4, Ajá. ya para siempre. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo voy a, sí, entonces aquí asignar. Entonces aquí ya os pongo, y también está Pamela. Pamela que ha venido ahora, que Pamela está en otro grupo. Hola, estoy en el grupo de Valeria, me acaba de informar. Yo estaba en reunión, mi disculpa. Estás en el grupo de Valeria, Carlos, entonces, Constanza. vale. Ahí estáis. Muchas gracias. Constancia, Pamela y Valeria. Y Vale, pues yo Carlos. creo que ya está. Bueno, habéis entendido el ejercicio que hay que hacer, ¿verdad? Bien. Pues os voy a ir distribuyendo y os vamos a dar como aproximadamente 45 minutos. A partir de ahora, que son bueno, yo iba a decir la hora que es aquí, ¿qué hora es allí? 15:07. 3 y 7. 3 y 7. Pues os vamos a dar hasta las 3 y 7, hasta las 4. ¿De acuerdo? Hasta las 4. Hasta las 4 menos 5, 4, 10 para las 4, así 5 para las 4. ¿De acuerdo? Tenéis que contestar. Voy a activar en el aula virtual la entrega de una tarea porque si escribís algo, me gustaría que lo subieseis.
Tenéis que nombrar al portavoz de un grupo, ¿eh? O sea, o lo podéis hacer colegiadamente, pero alguien que presente un poco y tenéis que trabajar eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a abrir las salas y entonces, en principio, nos vemos como 5 minutos para las 4, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya van. Y ya está. Bueno, qué tal os ha ido? En la plataforma he abierto un espacio de entrega en la sesión 2 para que si tenéis algo escrito lo subáis, ¿eh? Con que lo suba una sola persona del grupo ya vale. Entonces no es una entrega que requiere calificación ni nada por el estilo, así que tranquilos. Eh, bueno, ¿cómo os ha ido? Contarnos. Javier, al final has entrado en la sala que te correspondía. Sí, gracias, profesora. Ahí me puse al día con mis compañeros y ahí estamos trabajando en el programa. Bueno, pues vamos a ver qué mapa ha construido cada grupo. Entonces teníamos ahí un primer grupo que estaban, yo creo que estaban ahí María Fernanda, María Ángeles, Samuel, Nicolás y Javier. ¿Qué grupo, o sea, contarnos un poco los avances? Como hay 3 preguntas, si os parece, contesta cada grupo a la primera pregunta, luego cada grupo a la segunda y luego la tercera, ¿eh? Lo organizamos así. Entonces, el grupo 2, con respecto a qué valores habéis identificado, ¿cuáles son los que habéis identificado? ¿Grupo 2 o grupo 1? Para mí el grupo 1 es el que forman Juan Carlos y Giovanni. O sea, no, ahora habéis estado. Eh, es que os estáis yendo al número de la sala. O sea, el grupo de María Fernanda, María Ángeles, Samuel, Nicolás y Javier. No sé qué grupo era, yo aquí lo tengo puesto como el grupo 2. Ok. Vale, de acuerdo. ¿Ese puede empezar? Sí, ¿tenemos que dar también el por qué dimos esos valores o simplemente mencionarlo? Simplemente mencionarlos. Vamos a hacer el mapa y luego empezamos a contestar a la primera pregunta, por qué consideramos que son relevantes. Cada grupo lo dice, responde a esa pregunta y después cuáles son las limitaciones que habéis encontrado. Y Muy también lo bien. vamos haciendo por grupos. Ya, entonces, en lo que respecta a la receptividad, identificamos primero que todo la esperanza y después la ejemplaridad. Y lo que respecta a la responsividad, nosotros identificamos la indignación y la prosocialidad. La esperanza y Prosocialidad. la receptividad La receptividad solamente esperanza y ejemplaridad. y ejemplaridad. Es que lo estoy apuntando en claridad, eso es. Y de responsividad, Es la indignación ujú, y la prosocialidad. vale, muy bien. Gracias, Nicolás. Otro grupo, ¿qué valores habéis identificado o qué virtudes? Otro grupo, por ejemplo, en el que estaban Carlos, Valeria, bueno, Valeria, Constanza y Pamela. ¿Alguna de las 3? Valeria, Pamela y Constanza, ¿podéis contestar? Vale. Bueno, pues no están. Y del otro grupo que estabais, eras un grupo numeroso, que estaba también Juan Carlos, Andrea, Tania, Sofía, vosotras si estáis, ¿qué Disculpa, valores habéis identificado? disculpa, Cristina. Ahora sí, Valeria. Estoy hablando por la, es que estamos con Pamela acá y justo tuvimos que salir. Sí, porque nos llamaron los estudiantes. Vale, Las virtudes que elegimos son la confianza y la escucha.
de receptividad. Sí, Mm, Vale. ¿Y de responsabilidad? el dar ¿Y otra? y... ¿Anotaste completo? La fortaleza. Muy bien. Bueno, bien. Me alegra que no hayáis coincidido con el otro grupo. Y teníamos aquí también que les estaba dando la palabra Andrea, Tania, Sofía, Leila, Juan Carlos. ¿Quién es la portavoz o portavoza de ese Sofi, grupo? ¿tienes el documento ahí, Sofi? Ahí. Sí, Vale. nosotras escogimos en receptividad la atención, la disponibilidad y la confianza. La Y atención, en la atención, disponibilidad. disponibilidad Sí, y confianza. sí. Y en responsividad escogimos prudencia y cuidado del otro. Ujú, muy bien. Bueno, pues muy interesante porque fijaros, solamente coincidís uno de los grupos en la virtud de la confianza, ¿no? Que suele ser, pero habéis hablado de esperanza, de ejemplaridad, de confianza, de escucha, de atención, de disponibilidad. Habéis hablado también de indignación, de prosocialidad, de dar fortaleza, prudencia y cuidado del otro. Muy, muy bien. Vale, pues esos son, digamos que una primera aproximación a qué valores habéis identificado como interesantes o como eh, para poder trabajar dinámicas de aprendizaje-servicio. Bien. La segunda pregunta tenía que ver un poco con por qué considerabais que eran significativos. Entonces, si queréis, si el portavoz creo que era Nicolás, luego por otro lado Valeria y Sofía, ¿verdad? Pues nada, podéis compartir vuestras cuestiones. Sí, profesor, acá primero que todo una aclaración. Nosotros aterrizamos toda esta dinámica de grupo en lo que viene siendo la asignatura. Estamos como haciendo Ah, un muy poco el bien. trabajo. Ah, Entonces, estupendo. la esperanza la vimos desde el punto de vista de la asignatura de química que se orienta un poco a la protección del medio ambiente. Y encontramos que la esperanza era importante porque nos proyecta hacia un porvenir sostenible, ¿cierto? Pensando siempre en lo que es la casa común. Eso también se relaciona un poco con la doctrina social de la iglesia que vimos con el profesor anterior. Entonces estamos hilando ahí ideas con respecto a todo esto. Y también pusimos que la esperanza nos dispone interiormente a acoger al otro en cuanto a la esfera pública, y por eso es importante. Invita a escuchar con atención diversos puntos de vista, a valorar la dignidad en toda forma de vida, no solamente en el humano, y también a reconocer la interdependencia entre ciencia y responsabilidad social. Entonces ahí hicimos también el nexo con lo que es un poco la ciudadanía, derecho y deberes. Sí, puede ser muy interesante, por ejemplo, también por entender, ¿no? El tema de la esperanza, como es una virtud de receptividad, una virtud de una disposición de acogida al otro, en ese otro, porque la materia que vais a trabajar tiene que ver con el medio ambiente, como una disposición a acoger la naturaleza, una relación, ¿no? Entonces puede ser también muy, muy interesante. Bien. El tema de la ejemplaridad. Bueno, también entendiendo la ejemplaridad como esta acción, esta actitud que sirve de modelo como para proyectarla hacia otra persona. Dijimos que la ejemplaridad se refiere básicamente a comportarse de una forma como decente, bien, para que otros puedan ver un referente ético en uno mismo. Entonces, obviamente, si estamos hablando de lo que es medio ambiente, uno tiene que partir por uno mismo, uno tiene que respetar el medio ambiente, tiene que dar el ejemplo para que otro también se agarre de ese, de ese referente que seríamos nosotros. Claro, muy bien. Fijaros que luego el aterrizaje, bueno, vamos a ir por partes, muy bien, perfectamente, ¿no? Y respecto a las virtudes que habéis identificado de responsabilidad, Ya, de responsabilidad, ahí nos costó un poco más. El primero, la sobre indignación. indignación y vosotros habéis señalado
indignación y prosocialidad. Sí, bueno, indignación lo entendimos primero como un rechazo moral ante el daño infligido a la naturaleza propiamente tal. Entonces, básicamente, Es el lo pusimos reconocimiento del impacto que tiene la actividad humana en el medio ambiente. Bien. básicamente lo mismo. Entonces, al percibir la injusticia ecológica, básicamente despierta la indignación y obviamente eso también lleva a la movilización de la voluntad, no solamente individual, sino que grupal. Ujú. Eso en Bueno, primera bien. instancia. Y el tema de la prosocialidad. También, o sea, prosocialidad como entendiéndose como esta decisión de actuar en cuanto a lo que es el bien común. Básicamente, mm, mm, básicamente nos referimos a esta virtud que impulsa a los estudiantes de nuestro ramo, ¿cierto? En este ejemplo que estamos dando, a responder cooperativamente. Ujú. Básicamente eso, es como el más simplecito de todos, para, según nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. El grupo, felicidades. Gracias. Habéis ¿Subimos el hecho- documento al aula? Sí, bueno, todavía te os quedan comentar el Ah, tema de las limitaciones, ¿eh? Y sí. luego, por ejemplo, el siguiente grupo, ¿qué reflexión ha hecho sobre la pertinencia de esas virtudes, la relevancia? Yo creo que no sé si la persona que estaba haciendo de portavoza era Valeria. Sí, Sí, acá estamos. acá estamos. Vamos a ir rotando portavoz en la medida de lo posible. Eh, en el primer caso de la receptividad, que tenemos la confianza respecto a aportar argumentos de por qué es relevante, nosotros indicamos que la relevancia en el ámbito de la receptividad y acogida del otro en la vida pública, dado que hace un llamado al acto de creer en los otros y que ellos actuarán de manera correcta. Ujú. En términos de la escucha, em, tiene que ver con el respeto, muestra respeto al otro, interés y empatía, ya que ayuda a comprender las emociones y perspectivas del otro. Y en las dos, y en general en las virtudes, nosotros indicamos que es posible observar que, entre otras cosas, posibilitan la construcción de relaciones sólidas, las virtudes de este ámbito. Eso es lo que Bien, muy nosotros bien, muy logramos. bien. ¿Sí? Y en el ámbito de responsividad, que al igual que lo que mencionaba Nicolás, me parece, nos costó un poco más, la discusión fue más extensa. El dar tiene que ver con algo que mencionó el profesor en el módulo 1. Nadie da lo que no tiene. Por eso un poco está ahí, nosotros la mencionamos. Y la fortaleza, la capacidad de resistir y superar obstáculos. Nos permite enfrentar dificultades con determinación. Y ahí junto con Valeria nos acordamos de cómo enfrentamos la enfermedad de nuestras madres que coinciden en el año en que ellas fallecen. La fortaleza que tuvimos para seguir dando vueltas y enfrentar esto. Mm. Sí, 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 muy bien. Me parece muy interesante lo que habéis hablado del dar, ¿no? O sea, me ha sorprendido que lo hayáis elegido como virtud, pero es muy interesante, ¿no? Para trabajar desde dinámicas de aprendizaje-servicio. Así que sí, muy bien, está bien, muy bien. Gracias. Y el último grupo, que creo que su portavoz era Sofía, pues había señalado dentro de la receptividad tres: atención, disponibilidad y confianza, y dentro de la responsabilidad otras dos: prudencia y cuidado del otro. Entonces yo os invito a que, bueno, compartáis las reflexiones de por qué las habéis considerado relevantes. Ujú. Para iniciar en la receptividad pusimos mucho valor en la atención primero, pensando en que nos permite como situarla en el contexto que estamos viviendo. Y acá tomamos algunos elementos, por ejemplo, el estar rodeado de las redes sociales que tienen muchos estímulos, que pasa todo muy rápido, mucho visual, mucho sonido, y eso ha impuesto una barrera relacional con las otras personas y esa barrera como que nos incapacita de captar los verdaderos sufrimientos o qué dolores tiene una comunidad o realmente qué me está diciendo el otro.
Como que simplemente paso porque estoy acostumbrada a consumir mucho contenido y miro mucho, pero en realidad no miro nada detenidamente. Em, entonces de ahí como que ese pasar mucha información con tanta rapidez como que se ha hecho un poco parte del cotidiano, como algo vacío. Em, Problematizamos también sobre el contexto neoliberal que nos cruza a todas y todos, que genera como una relación utilitaria y desechable con los otros, que puede ser objetos, materialidades, la misma naturaleza que traían las otras compañeras, las comunidades, las personas, donde si no tengo como un provecho o algo que me aporte de esto otro, no hay una relación como detenida y cuidadosa, sino que simplemente como no lo atiendo, como si no me aporta. Em, y eso se relaciona también con la inmediatez, como tener todo rápido, como vivimos en tiempos que avanzan en otras velocidades que antes y muy cruzada también por lo económico. Y ese no detenernos afecta un poco a esa tensión. Y desde ahí nosotras lo consideramos muy importante como para generar mayor sensibilidad y percepción respecto a las problemáticas sociales en las que estamos situadas. También pusimos que era relevante para nosotras la disponibilidad y la confianza, también en relación a atender estos contextos sociales que requieren relaciones que son recíprocas, de cuidado, que van más allá de lo utilitario y que son esenciales para generar un valor en la sociedad sin esperar una ganancia propia, como estar realmente disponibles como participante activo también y poder confiar en que hay cambios y que hay otros mundos que son posibles, sobre todo desde la participación, desde la construcción colectiva. De acciones que son necesarias para los consensos cívicos o sociales, comunitarios, y la posibilidad de participar en ello y buscar lo común también. Y acá la cita una de las compañeras del grupo que dijo, si no somos capaces de confiar en el otro, y aquí se juntó con el diálogo de otro compañero, seríamos células aisladas para el otro, que no me acerco al otro para que no me haga daño, porque desconfío de él. Si no confiamos, no podemos hacer sociedad. Ujú. Muy bien, muy Y bien. luego, y luego en responsividad pusimos la prudencia, sobre todo por lo que está pasando hace un buen rato, que todas las soluciones, entre comillas soluciones, pasan mucho o por el populismo o por esta visión asistencial de decir, ay, acá falta luminaria, entonces hay que poner proyecto inmobiliario. No sé, hay droga, entonces hay que poner una cancha para que hagan deporte. Pero en ningún momento está esa prudencia que se relaciona con los otros valores de escuchar al otro, de atenderlo, como que por hacer algo rápido y en la accountability vamos rindiendo cómo se gastó el fondo. Se cometen muchos errores en eso apresurado, de no atender o de no construir en conjunto con las comunidades. Y por último, el cuidado del otro, acá pensando en los otros humanos, vecinos, vecinas, y también los otros no humanos, las aves, los animales, cómo ellos contribuyen a la preservación de la vida, de los ecosistemas, y cómo desde ahí es importante tener relaciones de cuidados que sean mutuos. Si el otro me está cuidando a mí, mantener la vida como yo también cuido de ellos. Muy bien. Gracias, Sofía, por transmitir las ideas del grupo muy elaboradas y con muchísimo rigor. Muy bien, los tres grupos, ¿eh? Bien, se trataba de eso. Fijaros, cuando vosotros en el aula hacéis alguna actividad de inducción de este tipo de iniciativas de aprendizaje-servicio y presentáis un poco los valores que pretendéis trabajar, una presentación que hay que hacer a los estudiantes con más profundidad, pero va en la línea de mostrar lo importante que son y la relevancia que tienen, ¿no? Y cómo se van a trabajar de manera específica en esa experiencia. Pero, sin embargo, es muy importante también que como docentes seamos capaces de identificar cuáles son las limitaciones que estos valores tienen en la práctica, en el día a día, es decir, qué dificultades y limitaciones encontramos, ¿no?
que al final se traducen en una limitación de la práctica de la ciudadanía. Entonces, sí me gustaría volver otra vez ya como parte final del trabajo a que presentéis cuáles son esas limitaciones que habéis identificado. Bueno, nuestro grupo, en cuanto a la esperanza, encontramos como limitación, en el caso que vimos, la inacción política y económica, más específicamente también relacionado con la legislación ambiental, que siempre va a ser un limitante en cuanto a lo que la gente, ¿sabe?, puede esperar en cuanto a las medidas que se tomen al respecto. Y también la desigualdad, enfocar lo que es pobreza, porque eso también limita el acceso a la información. Obviamente uno no puede tener esperanza en algo que no conoce. En cuanto a la ejemplaridad, pusimos como limitación el no cumplir los estándares, de lo cual se requiere dar el ejemplo. Bien, bien cortito. Sobre lo que atañen a la responsabilidad, en cuanto a la indignación, nos dimos cuenta que la indignación se relaciona harto con el concepto de tolerancia. Uno no tolera lo que, o sea, a uno le indigna lo que es intolerable, pero la tolerancia tiene como decirlo, como dos extremos. Está en primer lugar la intolerancia, que es cuando obviamente no se acepta la posición de un otro, y está la displecencia, que es cuando no se actúa en consecuencia. Obviamente, el limitante y la indignación pusimos primero que todo la displecencia, que es, pucha, que nos dé lo mismo que lo que está pasando. Aunque sea muy intolerable, dejar que las cosas pasen. Y también el desconocimiento. Y en cuanto a la prosocialidad, pusimos el conflicto de interés y el individualismo, porque el concepto en el que se articula la prosocialidad, según nosotros, es el de cooperación en cuanto a grupos, ¿cierto? Entonces, si hay claramente conflicto de interés o hay individualismo en el grupo, no se puede actuar como grupo, como bloque. Pero básicamente eso. Bien, yo por ejemplo os diría, me parece que ha estado muy bien argumentado el tema de la esperanza y de la prosocialidad, creo que muy bien. El tema de la ejemplaridad, yo quizás creo que se podría haber afinado un poquito más, ¿no? En el sentido de que, fijaros, en un contexto como el actual en el que vivimos, que las referencias son cada vez más fluidas y están mucho más desdibujadas, pues la práctica de la ejemplaridad es muy complicada. ¿Por qué? Porque faltan referentes para poder identificar aquello que consideramos ejemplar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una línea de trabajo, de análisis o de reflexión que quizás os pueda llevar a profundizar un poco más esa primera idea que vosotros habéis señalado. Pero me parece especialmente pertinente lo que habéis dicho, haber vinculado la indignación con la tolerancia, ¿no? Y sí que efectivamente me ha gustado mucho cómo habéis diferenciado esos dos sentidos de la tolerancia, pero yo con la tolerancia tengo especial cautela, fijaros, como virtud, porque suele ser considerada una virtud clave para la vida democrática de nuestras sociedades. Y sin embargo, solo tolera quien puede no tolerar. La tolerancia está directamente vinculado con el poder, es decir, con el poder que tiene aquel que no puede tolerar. Entonces, la tolerancia en sociedades como las nuestras, ¿no?, en donde se aspira a marcos de igualdad y a marcos de garantías de derechos, apelar a la tolerancia supone reconocer una simetría entre el que tiene poder para tolerar y el que no le queda más remedio que soportarlo, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, un esclavo no tolera a su amo, no le queda más remedio que porque es un sistema de sumisión, ¿no? Claro, pero Eh, también pone los marcos de dónde se puede actuar, porque bien, existe el concepto de la tolerancia, pero ahí el dilema es hasta dónde toleramos la tolerancia y hasta dónde toleramos la intolerancia. Entonces, eso es. claramente es bastante difuso, pero bastó, según yo, con fijar estos dos extremos, la intolerancia y la displecencia, y vimos que el gran problema para la indignación más que la intolerancia es la displecencia, porque es lo que nos motiva a actuar. Ujú. Eso es, pero me ha resultado interesante, o sea, esa vía de análisis muy, muy interesante, porque fijaros, de la misma manera que aquí ha surgido todo esto, se puede trabajar también en el aula, en las dinámicas que se hagan con los estudiantes, pues trabajar este tipo de debates, ¿no?, que van surgiendo en cuanto te pones a pensar un poco en cuáles son las limitaciones que esos valores tienen, ¿no? Porque siempre hablamos de ellos desde una perspectiva un poco buenista,
como de, oh, qué bueno es la indignación, qué bueno está, sin fijarnos desde una perspectiva más crítica en cuáles son sus limitaciones o cuáles son los sesgos que muchos conceptos vinculados a esos valores tienen, ¿no? Entonces están como arropados de un buenismo que, como digo yo, está completamente vacío de contenido, ¿no? Igualmente. Entonces se convierte en una retórica hueca en nuestra sociedad, que es lo que habitualmente suele acompañar a este tipo. Entonces, si nos tomamos en serio esto del aprendizaje-servicio, tenemos que ser capaces también de identificar de qué manera podemos articular en el aula todo este tema relacionado con la formación cívica, con la formación ciudadana. Muy interesante, así que felicidades grupo y gracias grupo uno. Bueno, grupo uno 2 ya no me pongo nombre porque tengo un lío con los números terrible. ¿Eh? Bueno, el siguiente grupo, bueno, no sé, ahí están Valeria, Pamela y Constanza. Y Bueno, ¿qué Carlos, y limitaciones nos habéis estamos encontrado? rotando. Ahora habla Carlos. Ay, Samuel, ahí tienes a tu pequeñito. Qué bueno, nada, no, Y no. Ay, pobrecito, pobre. Si nos está escuchando, mira, vaya rollo. Hola Cristina, me reintegré después de... ya volví. Respecto a la actividad, estábamos hablando un poco a No sé la... quién está hablando. Habla Espera que... Carlos, A Carlos. que yo me tuve que ir y ahora me reintegré a la sesión. Ah, ya hablas del grupo de Valeria, Pamela y Constanza. Efectivamente, grupo Siete. 3. ¿Dónde dijo 3? Vale, bien, bien, vale, ok. De sesión 7, o sea, sala 7. Bueno, respecto a la receptividad y partiendo de la línea de las limitaciones, nosotros desde la ingeniería podemos ver la limitación como un recurso escaso un poco. Entonces, algo que sin duda no puede abarcar todo, tiene su límite y tiene su, ¿cómo decirlo? Su dosis medida, digamos, de alguna forma. Entonces, por ahí en el ámbito de receptividad, la virtud de la confianza, si lo vemos a nivel diario, la confianza es algo que atenta un poco contra la conducta natural, un poco de el hecho de confiar en el otro y puede escalar a tal nivel de llegar al otro extremo de la desconfianza y no poder desenvolverse el día a día. El otro, respecto a la escucha, genera un poco de alerta en el individualismo, si no lo tomamos en consideración, siempre hay que tener en consideración la escucha dentro de las virtudes. Y como resumen de las dos virtudes en receptividad, tomamos la frase, es posible observar que entre otros posibilitan la construcción de relaciones sólidas. Por lo tanto, las limitaciones no permiten eh, no permite las relaciones sólidas, la construcción de las relaciones sólidas. Y respecto a la Eso, receptividad, Carlos, como lo estáis planteando, no estáis apuntando a limitaciones, estáis planteando a consecuencias. Entonces, está bien la reflexión, pero habría que señalar, o sea, qué limitaciones encontramos en la sociedad actual para la práctica de la escucha, o para el dar, o para la confianza o las cosas. fortaleza. ¿Qué limitaciones? Encontramos hoy en día para la práctica de la confianza, para la práctica de la escucha. La pregunta iba un Respecto a poco la en esa dirección, confianza, no en las igual, consecuencias que tiene el no escucharnos, el no tener confianza. O sea, es decir, podría ser un poco la limitación, de hecho, de la confianza a la hora de ver situaciones en la realidad donde, no sé, por ejemplo, se ve los robos masivos, entre otras cosas, las colusiones. Ahí genera un poco y son situaciones en las cuales atenta la confianza, lo cual eso a nivel organizacional escala, pero esto del día a día puede generar limitaciones como, no sé, por ejemplo, el hecho que haya un refrigerador común y se deje el almuerzo y en la tarde yo vaya a almorzar y después este almuerzo no esté. Entonces, un hecho puntual donde atenta la confianza a nivel de acá puede vale, ser. yo creo que esta pregunta, esta parte
lo que son las limitaciones, yo creo que no lo habéis enfocado adecuadamente. O sea, no se trata pues no hace falta ahora que sigas insistiendo, es decir, no importa, o sea, porque no importa, no hace falta. Pero es importante que os deis cuenta, o sea, decir, la historia no es, la cuestión no consiste en que digamos, o sea, qué limitación, o sea, es que el hecho de, o sea, los ejemplos que estás poniendo no sirven para entender, bueno, estamos en un ambiente de confianza y permitirme que el feedback, además yo que provengo de una zona en la que todos de mi zona hablamos así, como un poco serios, ¿no? Entonces no hay nada más detrás del tono que acompañar el proceso de reflexión. Pero lo que estáis señalando tiene que ver, como decir, no, es que la falta de confianza, entonces no sirve, o sea, estáis hablando de consecuencias o de qué es lo que ocurre. El primer grupo, por ejemplo, lo ha planteado mucho mejor, o sea, es decir, cuáles son las limitaciones en un contexto, por ejemplo, como la esperanza, ¿no? Trabajar el tema de la esperanza, que la ha definido de una manera muy clara, entonces, es decir, en un contexto donde no hay ningún tipo de interés ni de apoyo institucional, ¿no? En la defensa del medio ambiente, la práctica de la esperanza con respecto a aquello que se puede cambiar, ¿no? Eh, pues se ve muy limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque te faltan elementos estructurales que te permiten hacer algo concreto, ¿no? O también, por ejemplo, han dicho, ¿no? Con respecto a la prosocialidad, una limitación de la práctica de la prosocialidad es que vivimos en una sociedad eh, eminentemente individualista, en donde esas dinámicas de encuentro, de vínculo, de interrelación son muy dificultosas. Esa es la limitación. Ahora, Entonces, entendiendo lo que mencionas como ejemplo de lo anterior y en términos de la confianza, solo para ver si estamos hablando los cuatro que estamos acá en la misma sintonía, en términos de la confianza, cuando en una sociedad no son capaces de hacer una buena estimación de la pesca, particularmente ya que está en este minuto acá, es decir, no tienes un grupo de personas que tienen las herramientas para hacer una buena estimación, matemáticamente hablando, la función que determina eso, entonces te genera un problema al no tener esas herramientas y a dar valores que no son los reales. En ese punto, bien, por ejemplo, esa podría ser una limitación, ya, es una ya, limitación técnica. sí, Es sí, decir, cuando una sociedad espera que para resolver un problema haya cierta precisión en la manera en la que se interviene y se dan datos sobre esa realidad, si no son confiables esos datos, pues entonces hay una pérdida, hay un descrédito y hay una pérdida de confianza. Va por ahí. ya. No hace falta que ahora improviséis y hagáis el ejercicio por cada No, uno de no, los es que es un valores dato que real habéis. de Chile que está pasando hoy día. Solo por eso lo tomé como ejemplo ante lo que tú mencionabas. Es más, hoy día teníamos una marcha a raíz de los datos erróneos que se dieron y que hay que volver a hacer el trabajo, la votación. Entonces, solo por eso, no es que vamos a hacer todo nuevamente mientras estamos en la tarea, la vamos a reevaluar para subirla de manera Eso es. adecuada, esperamos. Pero lo habéis entendido, porque igual yo quizás, o sea, el problema sea mío, o sea, decir que no, o haya venido de mi parte, que no lo hayáis entendido bien. No, Pero no, se no. trata un poco de eso. Entonces, Pamela, el ejemplo que has puesto, pues sí, ayuda, porque puede haber limitaciones técnicas, limitaciones estructurales, limitaciones económicas, limitaciones de muchos tipos, pero hay que saber identificarlas, ¿eh? Eso es muy importante, porque si no, hay que poner el análisis sobre los valores en el contexto de la realidad de las sociedades actuales. Entonces es importante que lo definamos. Vamos a ver cómo lo ha hecho el Muchas siguiente gracias. grupo, porque eso también nos puede dar un poco pistas, ¿no? De qué manera ellos han identificado esas limitaciones. Ujú. Nosotros como limitaciones de la atención y la disponibilidad, para el ejercicio de la ciudadanía pensamos en a su vez lo limitado que están nuestros propios tiempos, como producto de extensas jornadas laborales que dejan poco espacio también a la familia o en este contexto académico, que la academia también como que traspasa el límite, no es como que yo dejo de hacer algo operacional y me voy a mi casa y se terminó el trabajo, sino que algo que
compromete como mucho mi vida personal también. Entonces, si no puedo atenderme a mí misma o a mí mismo, ¿cómo voy a atender o estar disponible para un otro? Sí, eso es, Eh, por ejemplo, ¿no? Toda esta lógica de autoexplotación laboral que tenemos, bueno, esto sí, efectivamente. Ujú, bien. claro, y pensamos Es como un que poco lleva incluso como una... el estilo, la cultura, los valores que están presentes en la cultura en la que nosotros vivimos, que realmente contradicen, ¿no? O dificultan, limitan la posibilidad de esa práctica. Bien. Ujú. Perdona, disculpa, Sofía. Sí, no hay problema. Es un diálogo y que lleva como incluso a veces a una inercia del propio cuerpo, como solo estoy en el trabajo y dejo como de sentirme, de escucharme. Y luego pensamos como limitantes de la confianza, sobre todo aquí en Chile, que también hay determinantes histórico-políticos. Por ejemplo, la dictadura que ocurrió acá en la década del 70 generó como una lógica del enemigo como interno. Entonces dejo de desconfiar incluso, o sea, desconfío incluso de mis vecinos, de mis compañeros, como que había mucho temor. Y también lo que pasa cuando se polariza producto de estos eventos que han sido tan determinantes en el país, que estas ideologías también o posicionamiento ético-político no confío en los demás, como cuesta ahí a veces como establecerse o disponerse a ciertos diálogos o construcciones. Y también como ya más actual, como post-globalización y lo que han generado los medios de comunicación, las redes sociales y la televisión también, los noticieros, como que han instalado discursos que generan también mucha inseguridad respecto del otro, como que están constantemente construyendo una imagen, por ejemplo, del ser migrante, eh, que viene Sí, acá a robar o que la todos cultura del los miedo. actos La delictivos. cultura, sí, la cultura del miedo, ¿no? Sí, y que todos esos actos delictivos se atribuyen como a la población migrante, entonces también se genera desconfianza de la gente que consume, pienso en personas mayores que pasan más tiempo en la casa y ven noticias como que tienen una idea del mundo, de cómo es afuera, que es muy distinta a lo que realmente está pasando. Y acá en el 2019 igual hubo un estallido social, una movilización, y ahí fue muy evidente lo que generaban los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, ponían que estaban haciendo vandalismo, que en realidad era en marcha, y la gente como que ahora gracias a las redes sociales grababa la tele y luego grababa por sus ventanas los lugares y no estaba pasando nada, o no había sido, como que hubo mucha tergiversación también de estas piezas audiovisuales que se presentaban en ese momento. Y también lo que ha generado como sobre todo la construcción de los espacios, cada vez hay menos espacios para lo común, cada vez hay menos plazas o como lugares de encuentro, de conocerse con el otro. Como cada vez todo es más individual o la ciudad está más pensada con proyectos Ujú. inmobiliarios, esas como también como limitantes. Y de la prudencia, ya lo decíamos un poco antes, como cruzada por el accountability, dejo de ser prudente, como que quiero hacer algo más inmediato, más rápido. Y también acá un compañero proponía, ¿y qué pasa también si hay un exceso de prudencia? Como veo situaciones que están ocurriendo en el momento, me subo a la micro, viene alguien con caja, pero me quedo como en un eterno espera y pensamiento de ir a ayudar o no, y finalmente se traduce en la inacción, como fui tan prudente que no se limitó esa misma acción. Y del cuidado del otro, limitado también por el individualismo, el estar ensimismado en estos propios tiempos que han llevado a esta inercia de mí mismo y de mi propio cuerpo, eh, producto de esta explotación laboral y que también si no estoy disponible o no soy consciente de mí misma, de mi propia salud, me va a costar mucho ver por la situación que otro está pasando. Muy bien. No, interesante, ¿no? Porque habéis hablado, por ejemplo, de limitaciones que tienen que ver
con el descrédito de lo real en nuestra sociedad, que impide, ¿no? El reconocimiento de cosas muy básicas, ¿no? O sea, en la cultura del miedo, el tema de la inacción. Esas son, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bien, bueno, este es el ejercicio. A mí me parece que es un ejercicio interesante porque nos sirve un poco de experimento para ver cómo se tienen que trabajar los valores, ¿eh? Que no queden ahí en un cajón desastre, como suele ser la expresión que utilizamos en este caso, sino que realmente... Entonces, bueno, tenemos ya algunos avances, ¿eh? Muchos más de los que pensáis, porque vamos poco a poco y ya dijimos que el objetivo de esta sesión era muy prudente también, ¿no? O sea, no se trata de abrir muchos, sino de poneros en un camino. Entonces, ese camino ya está, ya habéis dado bastantes pasos en ese camino. Hemos ido viendo un poco un contexto pedagógico en el cual implementar estas cuestiones relacionadas con la formación ciudadana, donde los temas de atención, de imaginación, de creatividad, desde el punto de vista ético, tienen su importancia, desde donde hace falta pensar aplicado al aprendizaje-servicio dinámicas de participación y de deliberación para trabajar con los estudiantes. Hemos identificado también algunas técnicas que pueden ser útiles para trabajar algunos elementos como la atención, la imaginación o la creatividad. Y hemos hecho un primer aterrizaje a través de un ejercicio muy sencillo sobre una reflexión sobre valores que habitualmente se suelen tener presentes cuando se quiere trabajar desde una asignatura en el aprendizaje-servicio. Yo os he dado un mapa amplio en el cual habéis elegido algunos y habéis sido capaces de hacer una reflexión sobre qué significa, por qué son relevantes para trabajar, y también habéis sido capaces de identificar, en mayor o menor medida en este caso, pero muy bien, en definitiva, las limitaciones que eso tiene, que os debería de establecer, ¿no? Alguna dinámica de cómo luego a la hora de implementarla vais a tener que trabajar con resistencias que hay en el aula, ¿no? Resistencias porque nuestros estudiantes son también individualistas, o sea, exactamente igual, que forma parte de esa cultura, o sea, vais a tener que implementar esa reflexión en torno al aprendizaje-servicio en un contexto que llama a nadar a contracorriente, o sea, ir siempre a la contra, ¿no? Porque tenemos todas las limitantes por el tipo de sociedad en el que vivimos y del cual habéis sido capaces de identificar muy bien sus rasgos. Entonces, hemos avanzado, ¿eh? Y ahora lo que nos queda es ya aterrizar a un nivel mucho más de aula con los estudiantes, de ver qué técnicas, qué estrategias vamos a utilizar para trabajar estas cuestiones. Y es lo que vamos a hacer en la tercera sesión. Entonces, para la tercera sesión, si tenéis posibilidad de entrar en el aula, porque están ya todas las... Pues vamos ahí en la sesión 2 subir las reflexiones, y el grupo, el que ha presentado en segundo lugar, no os preocupéis, subirla como lo tengáis, o sea, no hace falta que subirla, porque esto es algo que vamos construyendo in itinere, o sea, según lo vayamos haciendo. Entonces, ya la semana que viene, el día 20, que nos vamos a juntar en la última sesión online, porque la siguiente y la última del día 27 de mayo va a ser presencial, vamos a trabajar ya concretamente estrategias para la implementación de la formación ciudadana. Entonces, ahí hablaremos de estrategias ya muy, muy concretas. Si queréis profundizar un poco más en lo que hemos hecho en esta sesión, os he dado también un mapa de valores de aprendizaje y servicio, que es un documento interesante, es un documento de referencia que os puede resultar útil. Y lo que vamos a hacer ya la semana que viene, también con una dinámica que espero que sea lo más participativa posible, pues ya trabajar algunas estrategias. Lo que vamos a hacer la semana que viene es yo introduciré brevemente ese tema y después lo vamos a trabajar con algún ejercicio grupal. De tal manera que la sesión 3 es clave, porque ahí ya vais a sentar casi todas las bases del trabajo que vais a tener que presentar a la semana siguiente. Entonces, pues yo os animo a que, en la medida de vuestras posibilidades y vuestra disposición
eh, pues os permita atender esta tercera sesión y ya podamos trabajar en los grupos que hemos ido elaborando, porque también hemos avanzado en eso, ¿eh? Tenemos un grupo para trabajar Juan Carlos y Giovanni, por otro lado está otro, María Fernanda, María Ángeles, Samuel, Nicolás y Javier, otro que tenemos a Carlos, Valeria, Constanza y Pamela, y otro que tenemos a Andrea, Tania, Sofía y Leila. No sé si alguien hoy no ha podido venir, pero en el caso de que se incorpore la semana que viene lo introduciremos en alguno de estos grupos. ¿De acuerdo? Así que bueno, es una muy buena sesión. Yo espero que es dura porque se hace online. Para vosotros es tarde, para mí es la noche y le comentaba a Gladys que yo habitualmente a estas horas suelo estar ya dormida desde hace tiempo y la verdad es que noto un cansancio que espero que no se haya aburrido mucho, pero bueno, yo me voy muy satisfecha y también agradecida por vuestra participación en la sesión. Yo creo que podemos dar ya por concluida porque, bueno, el descanso lo podemos hacer en un intermedio o al final, ganando espacio, ¿no? Al tiempo final del curso. Y si os parece, no sé, Gladys, si quieres comentar algo, Sí, pero pero o cualquier otra persona. sí, que se quede el grupo por el tema del módulo 1, pero tú te vas a dormir en este momento, así que chao. De Ándate a acuerdo. dormir nomás, mujer. Ya, Vale, descansar. pues nada, Gracias, muchas Cristina. Chao, gracias. Cristina. Los demás Yo nos Buen de verdad quedamos que me descanso. desconecto, ¿eh? Vale, Buen descanso. Hasta abandono, la pues próxima semana. abandono. Vale, lo mismo, Besito. acabar bien este martes